Es el momento de hablar de carnaval, es el momento de recibir a Guzmán Ramos. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Bueno, con mucha alegría estamos recibiendo una vez más, aquí en La Mañana en Camino, al periodista, experto en carnaval, investigador, Guzmán Ramos, pone La Mañana en Camino. Buen día y bienvenido, Guzmán. Ale, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. Al revés, gracias a vos por aceptar como siempre nuestro pedido. Bueno, se impone que conversemos acerca de los, entre comillas, anuncios a propósito de carnaval. Este ha sido un año distinto. Es lógico suponer que todo lo que esté vinculado al año, todo lo que pase en el año, y si incluye a público, con más razón, tenga algunas variantes, tenga algunos cambios. Empiezo de lo más grande a lo más chico. Como dicen, incluso la gente que sabe que presento carnaval desde hace muchos años en el velódromo, me pregunta, ¿y Ale, va a haber carnaval? ¿No? En esa pregunta tan abarcadora y tan imprecisa a la vez. La misma te la traslado en iguales términos a vos, Guzmán. ¿Va a haber carnaval, Guzmán? Y bueno, Ale, si vos me das una opción para que se la traslade a alguien, ahí podemos hacer una especie de trencito de traslado de preguntas y bueno, generar algún consenso. Porque la realidad es que como tantas cosas, en el contexto de la pandemia no se sabe. Y eso es lo único que se sabe. Claro. Lo único que se sabe es que no se sabe. Y eso creo que no hay una cuestión negligente de parte de las personas que tienen que tomar las decisiones, no hay falta de ganas de los artistas, al contrario, creo que todos ponen lo mejor de sí, pero bueno, la pandemia impone un ritmo donde las cosas se van analizando casi que diariamente, ¿no? Entonces, en ese contexto es muy difícil tomar decisiones de fondo, decisiones que, bueno, al día de hoy perfilen un poco qué es lo que va a suceder. Entonces está todo en una nebulosa. Y a medida que pasan los días, la sensación que particularmente a mí me queda, yo sé que, vos estás mucho más en contacto con autoridades, con temas relacionados con la salud, y podés tener una visión mucho más profunda que la mía, que en realidad, sigo esto, por supuesto, atendiendo a las características de la pandemia, pero con un enfoque más en lo que pasa en este segmento de la cultura que es el carnaval, y digo que, a medida que pasan los días y cuanto más necesaria es la definición, lo que hay es, un signo de interrogación que se agranda, porque, bueno, los casos se han incrementado, es cierto que el gobierno mantiene una mirada de que la pandemia está controlada, pero en realidad en este contexto las dificultades se sostienen. Entonces, bueno, allí es muy difícil, proponerle a la gente, explicar, al público en general, a los propios artistas, cuál es el camino a seguir, es decir, una hoja de ruta. El otro día la ECPU hizo una reunión muy importante donde participaron 61 de sus asociados. Bueno, ahí se ratificó la voluntad de hacer carnaval, pero como decíamos nosotros ayer en el programa nuestro, es decir, la voluntad, las ganas, en definitiva, no frenan el desarrollo del COVID, no apuran la existencia, por ejemplo, de una vacuna, no le dan un impulso o una falta de impulso a los sponsors. Entonces es muy difícil realmente la toma de decisiones, Alejandro. Sí, está bien. En todo caso, a ver si podemos incluir a esta charla dos asuntos que podemos adjetivar como dos asuntos de carácter noticioso. Uno, el que recién señalabas vos, cito como fuente Montevideo Portal: DAECPU votó realizar concurso oficial de carnaval con un 30% de aforo en teatro de verano. En asamblea con directores asociados del carnaval se planteó realizar el desfile inaugural en el Estadio Centenario con público presente. Y a partir de esta noticia, sigamos jugando en esa dirección, con esa misma señora que me pregunta, ¿va a haber carnaval, Alejandro? Me dijo, me enteré que va a haber carnaval porque DAECPU resolvió lo del teatro de verano y resolvió lo del desfile en el Centenario. Y me parece que es necesario afinar conceptualmente que lo resuelto por DAECPU no es necesariamente vinculante con lo que en la realidad vaya a pasar, ¿verdad? Absolutamente, Alejandro. Hay un comunicado publicado ayer por parte de donde se expone, digamos, claramente, está publicado en la web
de la institución, donde dice, bueno, nosotros el sábado lo que hicimos fue tomar un insumo, digamos, hacer un conteo de voluntades, porque de nada sirve seguir adelante si de 60 agrupaciones hay 57 que no van a hacer carnaval. Lo que se hizo fue una ratificación de voluntades de personas que quieren hacer carnaval. Ahora, la decisión de fondo, evidentemente no la toma DAECPU, porque no tiene incidencia sobre los asuntos sanitarios, digamos. El GACH y el Ministerio de Salud Pública son los que dirán, la Intendencia de Montevideo, obviamente, como coorganizadora, lo que dirán qué es lo que se puede hacer. Pero fue importante el otro día la resolución de DAECPU porque, bueno, por lo menos puso un punto de partida dentro del conjunto de negociaciones que hay que tener en cuenta. Es decir, lo que sabemos es que los carnavaleros quieren hacer carnaval, con las restricciones, con las pérdidas económicas que esto va a suponer, que van a ser muchas, sobre todo para un evento del ámbito artístico, jugado con la presencialidad, y esto no es menor, porque hay muchos conciertos y recitales que se pueden hacer a través de streaming. La naturaleza del carnaval tiene que ver con, digamos, como un ámbito que además de la cultura es un ámbito de socialización muy fuerte, de encuentro, y bueno, ese es un componente que en el caso del carnaval no puede faltar, porque en el valor de lo multitudinario está precisamente una de sus raíces y una de sus esencias. Entonces, desde ese lugar, DAECPU dice, bueno, tenemos aquí una suma de voluntades muy clara, es abrumadora, es unánime, pero tenemos que negociar esto. Cuando uno se dice negociar, digamos, lo ponemos relativo, digamos, con la relatividad que merece el término, decir, bueno, hablemos posteriormente con el Ministerio de Salud Pública y con la Intendencia para ver qué es lo que se puede. Hasta dónde, ellos usan una frase que me parece muy interesante, que dice, bueno, hasta dónde el deseo nuestro es viable desde el punto de vista sanitario. Y eso es lo que va a pasar en estos 10 días. Bien. Nosotros, Guzmán, contigo acá y con mucha otra gente tan valiosa, hemos conversado en infinidad de veces algunos acercamientos conceptuales justamente sobre carnaval, y siempre hemos llegado a la conclusión de que es muy difícil hablarle del carnaval como si fuera una única cosa. El carnaval son muchas cosas que ocurren a la misma vez. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Entonces, sí, claro. El carnaval, por supuesto, es el desfile, y cuando hablamos de desfile, estamos hablando del desfile inaugural, de la llamada, de los desfiles barriales, y la lista podría crecer. Entonces, ahí también encontramos subdivisiones. El carnaval es también un concurso oficial, que es lo que ocurre emblemática históricamente en el teatro de verano, y ese es un asunto vinculado al carnaval, el que también despierta a otros, una televisación en vivo que ocurre ya desde hace unos cuantos años, que lleva la fiesta al mundo entero. Y también hay otra, por usar una más, y hay muchísimas, y me quedo corto porque estoy dejando afuera los ensayos, porque estoy dejando afuera los lugares de encuentro que los grupos distintos tienen en sus lugares donde se preparan cada noche para salir por los barrios. Y naturalmente a esto hay que sumar justamente esto último, la visita a los distintos barrios a través de distintos escenarios. Por lo tanto, se está pensando, hablemos del carnaval, pero hablemos de un caso es una cosa, dijera Citarrosa, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¿Cómo se está tratando de barajar esta partida tan peculiar? Claro, todos esos, comparto, Alejandro, el diagnóstico que vos hacías de la evaluación del carnaval desde esas múltiples aristas de lo que representan los muchos carnavales que se conjugan en los barrios, el teatro, las llamadas, pero a todos ellos los corta transversalmente un elemento, que es el contacto directo con la gente. Lo que, digamos, respondiendo a tu pregunta, al día de hoy no hay arriba de la mesa, y esto hay que decirlo muy claramente, una alternativa para que toda la maquinaria y digamos la industria cultural que representa el carnaval con sus engranajes económicos funcione sin el condimento del público. Entonces, arriba de la mesa lo que hay son cuentas, números, posibilidades de que esto funcione con un 30% del aforo, pero no hay ninguna ecuación que contemple un carnaval sin público. Entonces, ese es el elemento más desafiante. Claro. Objetivamente, nosotros al inicio de la nota decíamos, no sabemos qué es lo que puede pasar o qué es lo que va a pasar con el carnaval, pero sí sabemos que el evento de multitudes, masivo, de grandes convocatorias, eso este año no va a poder ser. Podemos discutir
si es un 30, si es un 25, si es un 42, si es un 37% del aforo. Eso habrá que verlo en función de la evolución sanitaria y de cómo, digamos, también las partes que están en juego puedan articular arriba de la mesa propuestas para, digamos, operar en una noche de carnaval con miles de personas todo lo que es la trazabilidad, el cuidado, el distanciamiento. Eso es un elemento discutible, pero lo que no es discutible es que el carnaval masivamente no se va a poder realizar. Entonces, claro, ahí viene un poco el gran desafío, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde crear algo nuevo a 2 meses? Eso es lo que hoy no está arriba de la mesa. O sea, no está arriba de la mesa, nadie está pensando en un carnaval exclusivamente para la televisión. ¿Correcto? Correcto. Ahora, ese es el punto central. Guzmán, a ver si yo lo que quiero es ir como a distancia, tomados de la mano en esta charla, ¿verdad? Juntos, a la par. Exacto. Bien, supongamos que tengamos manos suficientemente largas como para respetar justamente el distanciamiento. A ver, es muy cierto. Yo el otro día ya he escuchado varias veces a muchas personas que, como suele ocurrir con todo derecho, repito, cuando se habla de carnaval, son personas que no van al carnaval, no les gusta el carnaval y no disfrutan de la fiesta. Insisto, con todo derecho, ¿verdad? Entonces, enmarcados en ese bote, navegando esas aguas, señala, che, loco, se suspendió el carnaval de Venecia, che, loco, se suspendió el carnaval de Río, mirá si no vamos a suspender el nuestro. ¿Se entiende la lógica? Sí, clarísimo. Claro, yo quiero que me ayudes porque desde mi perspectiva esa lógica es equivocada en por lo menos 2 factores. Uno, seguramente la situación que Europa vive a propósito de la emergencia sanitaria, y ni que hablar, la que vive el Brasil, aún con números que se han vuelto incómodos para el Uruguay, son absolutamente incomparables. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, y te agrego un factor más, Alejandro. En el momento en el que se suspenden esos carnavales, estábamos mucho más lejos de ver cierto horizonte o de luz al final del túnel, como han dicho Radi y Cohen. Porque, por ejemplo, hoy hace una hora se anunció que una de las empresas, creo que es Moderna, también ha aprobado cierta efectividad. Yo me quiero meter en temas científicos, lo pongo como un insumo para considerar dentro del análisis. Exacto. Pero después agrego otra cosa. El Carnaval de Río, que es que también tiene varias aristas, el que gana la atención planetaria, tiene que ver con un inmenso, formidable, diría casi indescriptible, desfile, ¿no es cierto? En el que hay muchísimas personas desfilando y muchísimas personas en vivo viendo y con esa lógica tan especial participando de ese desfile. Pregunto, el Carnaval de Río podría asimilarse, salvando distancias, con nuestros desfile inaugural, los corsos, las llamadas, el Carnaval de Artigas, el Carnaval de Rivera con sus carros eléctricos y la mar en coche. Entonces, a mí, desde esa lógica, me resulta muy razonable, te diría obvio, que suspendamos la actividad, porque la actividad exige que estés pegada a las personas una a la otra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Clarísimo, no hay duda. Ahora, el carnaval también tiene, y es eso que hay que recordarle a las personas que no les gusta el carnaval, que no van al carnaval y se puede decir que entonces que no conocen, el carnaval también tiene otra parte y es la de artistas populares arriba de un escenario que brindan su espectáculo a público que está sentado en distintas sillas o asientos. Y ese es el que me parece que sí puede, como ocurre en teatros, en cines y en conciertos de música que están ocurriendo en Uruguay, no que se está pensando en ocurrir, que ya están ocurriendo, ese sí pienso yo que se podría pensar una forma para mantener con tapabocas, con distanciamiento y por supuesto con los controles al entrar y al salir, garantías mínimas, básicas a propósito de la salud, pero que no interrumpan la fiesta del carnaval. Este asunto, ¿se está pensando o no? ¿En dónde estamos parados?
Bueno, mira, lo primero que digo es que comparto absolutamente todo lo que mencionás, Alejandro. Es decir, está claro que todo lo que implique contacto, multitudes, y sobre todo lo que en un desfile, por ejemplo, en un desfile de llamadas es el antes y el después, porque es un evento que es muy largo en materia de duración horaria, pero que además nuclea a mucha gente a la que es difícil organizar con todos los protocolos que requiere un evento, horas después que termina, porque la gente no es que termina, se sube a un ómnibus o agarra el auto y se va para su casa, sino que queda en la ciudad, y todo lo que hemos ido a las llamadas y a los desfiles de carnaval, después es, digamos, una multitud que queda haciendo centro, haciendo rambla. Entonces eso es uno de los elementos que también hay que considerar. Por lo tanto, creo que ninguno de nosotros, por más carnavaleros que seamos y por más ganas de que se realice en nuestro interior, digamos, interior de cada uno de nosotros, en la forma de empezar el carnaval, objetivamente sabemos que eso no va a ser posible. De hecho, hoy se va a anunciar la suspensión del desfile de llamadas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, el otro tema es el que yo comparto, es decir, existe posibilidades de, por lo menos, pensar un carnaval con las restricciones que correspondan y dentro del marco de las recomendaciones que se hagan por parte de las autoridades sanitarias, de por lo menos explorar la posibilidad de un carnaval, digamos, como evento teatral, ¿no? Es decir, está bien la parte de desfile, la parte de contacto, la parte de masividad en la calle o la ciudad, digamos, es evidente que hay que suspenderla, pero la parte del evento teatral, público en la platea, artistas sobre el escenario, me parece que por lo menos amerita que haya una exploración. Es decir, también en esto, y nosotros hemos hablado con autoridades del gobierno, que obviamente están en una situación muy difícil, porque aquí hay que tener en cuenta que todo lo que se ponga arriba de la mesa va a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero lo que se plantea es, digamos, que el hecho de el carnaval en sí mismo como análisis iba a tener que explorar todo lo que es el movimiento de grupos de un lugar a otro. Es decir, no es un evento como, por ejemplo, Julieta Venegas, que va a la Antel Arena, va esta noche, se va para el hotel y se va. Es decir, el grupo hace un circuito, hace un recorrido, es muy complejo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entiendo eso. También hay que agregar que Julieta se presentó en un lugar donde hay techo. Y el carnaval en general, exacto. Y para esto los científicos nos han ayudado mucho. Las actividades al aire libre casi no registran contagios. Claro, sí. Es la evidencia científica, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo, Alejandro. Lo que yo quería poner en contexto, capaz que yo lo expresé confusamente, es que del mismo modo que un artista en un recital, digamos, llega, va a su camarín o va, en fin, con su guitarra al fondo del escenario, sube, canta y se va. La característica que tiene el carnaval es de grupos que van trasladándose, que hay una movilidad interna en el ámbito del carnaval, de grupos que además comparten una bañadera, comparten un espacio físico acotado, que es en definitiva lo que nosotros hemos entendido un poco, y creo que algo de eso dejó entrever el presidente de la República ayer, cuando dijo que bueno, el tema había que analizarlo con los organizadores. La calle Pau dijo ayer, bueno, la veía muy difícil para hacer el carnaval, a pesar de que ese era el otro insumo, ese era el otro insumo informativo del que quería hablarte, justamente. Exacto, pero digamos, el concepto es, a diferencia de un recital, puse Julieta Venegas, pongamos cualquier gusto de cualquier género, en el que el artista va de su casa al evento y del evento a su casa, aquí hay grupos que están, digamos, realizando un circuito de actuaciones que, bueno, va por los barrios, que se suben a un ómnibus, que digamos, que comparten, por más que se quiera cuidar, digamos, un conjunto de espacios físicos y de acciones en común, que son las que van a hacer que el carnaval no se rija por digamos, los eventos, digamos, tal cual conocemos ahora los protocolos y los aforos habilitados para recitales o para eventos de teatro. El carnaval va a requerir una mirada especial y además, digamos, yo como carnavalero y como apasionado en esto, creo que es lógico también que se hagan esos términos, porque es cierto que un conjunto va de Maroñas al velódromo, del velódromo al Monumental de la Costa, de ahí para el cerro, del cerro para... O sea, entonces todos esos elementos me parece que son, digamos, determinantes de un análisis distinto al de los demás. Es decir, cuando se hace esa valoración, a mí me parece por lo demás lógica. Veremos después qué dicen las autoridades, veremos cómo evoluciona la pandemia, pero es así, ¿verdad? Eso creo que no amerita discusión, o sea, me parece que es algo absolutamente razonable. Podríamos resumirlo en que no sabemos qué es lo que va a haber, si es que va a haber algo,
pero sí estaríamos en condiciones de asegurar que hay cosas que no van a ocurrir, como por ejemplo llamadas, desfiles 18 de julio o similares. Bueno, las llamadas, el otro día hubo una reunión entre, porque aquí también hay una situación muy compleja, que es que la Intendencia de Montevideo está en una transición, donde, bueno, a todos los escuchas que en 10 días cambia el gobierno municipal. Entonces, digamos, hay una cuestión, hay un brete ahí bastante grande, porque las autoridades actuales no pueden tomar decisiones que comprometan a la próxima gestión. Y la próxima gestión tampoco puede, digamos, hacer una especie de asunción de pacto, por decirlo digamos, un poco exageradamente, sí, y tomar decisiones. Entonces, en esa transición, la actual administración consulta con la que viene, y uno de los puntos que se va a anunciar hoy precisamente es la suspensión del desfile de llamadas. ¿Por qué decimos esto? Porque las dos gremiales, AUDESCA y la ELPO, han bajado el pulgar, ya han dicho que no es posible, digamos, preparar esto en el aire sin tener una fecha. Lo primero que hay es, para los próximos días, prevista la prueba de emisión de llamadas, y después las llamadas de febrero. Habrá que ver si el término es suspensión definitiva o una postergación, porque en definitiva los desfiles, más allá de que el carnaval es un evento de la temporada veraniega, digamos, pudieran realizarse a mitad de año, o cuando, bueno, digamos, la perspectiva de la mejora sanitaria efectivamente se haga realidad, que de acuerdo a lo que dicen los especialistas sería entre el otoño y el invierno que viene, a aproximarse a cierto grado de normalidad, si los planes de vacunación funcionan y, bueno, la pandemia retrocede un poco. Entonces, una de las opciones es suspensión definitiva, que es lo que va la suspensión de las llamadas a los términos en los que lo conocimos hasta hoy. Eso se anuncia hoy. Después habrá que ver si el verbo es suspensión o postergación, porque, bueno, si hacemos una llamada a mitad de año, en definitiva no es la llamada, digamos, en su dimensión turística, por ejemplo, o de movimiento de la ciudad la temporada estival, pero no deja de ser una llamada. Claro. Eso está claro. Sabemos también que digamos, todos los demás elementos que tienen que ver con el carnaval como evento teatro musical van a ser drásticamente distintos a los que nos conocemos. No sabemos si lo vamos a hacer con concurso, no sabemos si digamos, va a haber toda una logística tal cual la tiene el fútbol, el básquet, los deportes, los espectáculos para lo que es la demanda de carnaval, pero también sabemos que hay grupos que, a pesar de todo eso, van a hacer sus espectáculos, porque, por ejemplo, Cirano, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. La categoría humorista, tiene su teatro. Entonces, digamos, hace una propuesta de carnaval que quizás no pueda, lo pongo como hipótesis, no es que tenga información de que estén haciendo esto, lo pongo un poco para que la audiencia pueda, digamos, visualizar las distintas opciones. Si no se avala el circuito, si no funciona el carnaval en su dimensión de tablados, concursos, bueno, podrá funcionar una propuesta carnavalera en un teatro. Toña Bastarda agotó funciones en el Movie, Contrafarsa, con un espectáculo del Tren de los Sueños, agotó en el Sodre. Quiere decir que los espectáculos de carnaval, en mayor o menor medida, se van a armar y se van a mostrar. Guzmán, ¿en qué contexto? Está perfecto como lo señalás, está convincente lo que decís, porque además ha ocurrido en algunos casos. Lo curioso y lo que luce en algún modo paradoja, está ocurriendo, digo, Doña Bastarda. Sí, claro. No, por eso. Agota ahora en diciembre. Decía lo que puede llegar a ocurrir pensando en lo que hablabas de Ciranos. Pero está bien, cosas que perfectamente pueden ocurrir y que de hecho han ocurrido. Y todas esas han ocurrido con lugares con techo arriba, es decir, cerrados. No logro advertir la razón por la cual, si eso ocurre en lugares cerrados, no puede ocurrir en lugares abiertos. Es algo que todavía no me está, del mismo modo que ha ocurrido la Rural del Prado, que yo felicito, del mismo modo que se abre es decir, a cielo abierto. Me resulta un poco extraño que no puedan ocurrir esos acontecimientos, repito, bajo los rigores y las regulaciones vigentes. Exacto, y te agrego una cosa más, en el contexto actual de la pandemia, es decir, si nosotros pasamos de 70, 80 casos, que es algo que el gobierno dice, bueno, es controlable, a 400 o más, que Dios quiera no ocurra, pero si ocurre, bueno, ahí ya también, digamos, las variables imponen también modificar, pero en el contexto actual, algún tipo de carnaval va a haber, eso es seguro. Bien, ¿verdad? Porque además está
¿Hay ensayos y pruebas de admisión ya estimadas? ¿Está ocurriendo también la murga joven, ¿no? El concurso. Sí. Exacto. La primera fase de Murga Joven terminó exitosamente. Mirá, hay todo un protocolo dispuesto. Está Jorge Lombardo. Jorge Lombardo es uno de los especialistas de Conmebol. Es el representante de Conmebol en Uruguay. O sea, todos los protocolos que se aplican en el fútbol, por ejemplo, Uruguay-Brasil mañana, tienen que estar, digamos, los jugadores, los árbitros, el público que ingresa al campo, bueno, una burbuja sanitaria, todo lo que la gente, no voy a repetirlo, la gente ya lo conocerá. Digamos, aquí tiene un representante que es Jorge Lombardo. Jorge Lombardo fue contratado por la Intendencia de Montevideo para aplicar un protocolo similar en el ámbito de carnaval por ejemplo, de Murga Joven. Y se hizo muy exitosamente. De hecho, hubo una murga que actuó en contacto con un caso positivo y eso se reprogramó, es decir, se presentó la hipótesis que todo el mundo esperaba que más tarde o temprano se siguiera, que hubiera un contacto con un caso de COVID. Ese grupo se aisló, se hisopó la persona, finalmente dio negativo, pero el grupo, digamos, lo quien corta y pega en la computadora, bueno, pasó de un día para el otro y la eventualidad pudo, digamos, superarse exitosamente. Actualmente se está haciendo lo mismo con el encuentro evaluatorio, va a ir una fase final del encuentro Murga Joven en el Teatro de Verano, y hasta ahora son etapas que se han sorteado exitosamente. Quiere decir que, insisto, que el contexto actual de una pandemia con cierto control, que insisto, aseguran las autoridades, evidentemente esto ha funcionado. O sea que esto es lo que se espera que se replique, ¿verdad? Bien. Guzmán, te mando un abrazo siempre cargado de admiración y cariño. Gracias. Otro para vos, Ale. Un abrazo grande. El querido Guzmán Ramos, experto en carnaval, periodista, investigador, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.